Bueno, muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario y vamos a volver a la economía. Vamos a conversar ahora mismo con el economista Ariel Korenberg, que está en línea. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, ¿cómo te va? Y bueno, feliz cumpleaños por lo que veo. Sí, bueno, muchas gracias, Ariel, muy amable. Efectivamente, No hoy hay es... mejor idea que entrevistarme en tu cumpleaños, pobre, como una cosa de esa. No, bueno, pero recién decía que en este año que es medio complicado, no se puede festejar y nada, lo dejamos correr. Seguimos con la misma edad del año pasado. Y bueno, el año que viene veremos, no cambiamos. Apoyo la metodología y el modelo, sí, como Bueno, muchas gracias. Ariel, estábamos viendo, este fin de semana hemos leído de todo y venimos viendo que el gobierno está metiendo algunas medidas que no arrancan para nada, no generan lo que el gobierno cree que pueden generar. Digo, el gobierno cree que puede generar porque muchos de los que estamos del otro lado, cuando vemos las medidas, ya sabemos que no van a funcionar. sí. Este, leí un tuit tuyo que decía, que hablaba un poco de que llega el momento de tener que despegarse un poquito el presidente, en todo caso, si quiere cambiar este rumbo de las ideas o del planteo de Cristina Fernández, ¿no? Sí, no lo veo muy factible, pero sí, decía crudamente, y me hace acordar un poco a mi discusión durante la gestión Macri con respecto al tema Cristina Kirchner, que bueno, lo que estamos esperando desde mi punto de vista de análisis, porque bueno, primer punto, la economía está totalmente determinada por la política. Si estaba 99% antes de este gobierno, ahora está determinado 100%. Sí. Y la única explicación que le encuentro a haber demorado, más allá de las medidas tomadas, que son parches y suficientes, y que son en muchos casos erróneas, haber demorado hasta hace 2 semanas, haber decidido qué hacer con el dólar ahorro, la verdad que mi diagnóstico es este: el gobierno está totalmente concentrado en la reforma judicial. Sí, Nada más que absolutamente. le importe más que eso, a lo cual hay que agregar esta novedad, digamos, que no recuerdo ahora el nombre del organismo, de Miriam Lewin, que va ahora a controlar la prensa, asesorar la prensa, los medios de Sí, comunicación. sí. Por lo tanto, digamos, la agenda cada vez más se despega, bueno, ya está totalmente despegada, y ahí incluyo también a la oposición, en cierto sentido, la oposición parlamentaria está totalmente despegada de los efectos que ha tenido la cuarentena sobre la economía argentina, directamente. Uh-huh. Están en otra. Si me das un minuto, te invito a que escuchemos justamente a Alberto Fernández hablando de este tema que vos estás planteando, de si bueno, un tuit ponés, ¿se animará Alberto y los gobernadores o seguirán entrampados en el temor a la causa de los cuadernos? Digo, si se animarán a separarse un poco de Cristina en lo político, ¿no? Vamos a escuchar a ver si se van a animar o no se van a animar. Estas son palabras de Alberto Fernández de estos días. El acto del 17 es un acto de todos nosotros, de todos nosotros. Somos el frente de todos y es un acto de todos. Es un acto de recordación a una fecha muy importante para el peronismo y para los movimientos populares, porque allí de algún modo nació el gran movimiento popular que tuvo la Argentina. Si alguien está pensando en hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer. Como no haría un acto para distanciarme de nadie, porque lo que más necesitamos es estar unidos y juntos. Unidos y juntos. Hoy le escribí a Máximo para ver si el lunes podemos comer juntos y charlar un rato. No está en mi cabeza la posibilidad de que eso ocurra. Si lo que quieren es fortalecer al gobierno a través de mi persona, bienvenido sea. Pero fortalecer el gobierno, que lo fortalezcamos todos. Todos. El gobierno. Me conocés hace muchos años, recién recordábamos. Y yo, la verdad, siempre he descreído de los personalismos. Siempre creo en los proyectos con proyectos colectivos. En este tiempo me ha tocado a mí estar al frente del timón. Pero yo soy parte de este proyecto y a este proyecto, una vez
me fui, 2 veces no me voy. Este es mi último proyecto. Y es el proyecto de que todos juntos no permitamos que el conservadurismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina nunca más. Nunca más. Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o a otra compañera por la ventana, conmigo no cuenten. Porque aquí hacemos falta todos. Bueno, Alberto Fernández, ya descartando cualquier separación de Cristina, Ariel, y también una declaración media rara: ya me fui una vez, no me voy 2 veces. No sé bien, me parece que lo traicionó el subconsciente en este caso. A partir de lo que nos decías de que la economía hoy está dependiendo 100% de la política, estas declaraciones no son buenas, ¿no es cierto? No son propicias, y además te quería preguntar, disculpame, porque no había leído algo, pero no vi en vivo y en directo estas declaraciones. ¿Las hizo dónde? Ahora producción no me va a decir exactamente dónde salieron estas. Esto es de estos días, ¿eh? Ahora te vamos a pasar dónde las hizo, pero me fui una vez, no me voy 2 veces, porque hay un montón de gente que lo ve a Fernández muy, muy presionado por el kirchnerismo, muy restringida su posibilidad, no se lo ve con muchas convicciones, se lo ve mal, no sé si groggy, pero se lo ve mal, Ariel. No, bueno, a ver, yo te diría, digamos, que es kirchnerismo. No veo por qué se va a despegar del kirchnerismo si él es kirchnerismo. Primero y principal, el kirchnerismo nació el 25 de mayo de 2003, cuando asumió la suma del poder público. El jefe de gabinete era él, habiendo subido como diputado y luego renunciado para que asuma Elena Cruz, la admiradora de Videla, en la misma lista de Acción por la República, representado al Partido Nacionalista Constitucional de casi filo nazi. En esos antecedentes tenemos al señor Alberto Fernández, censurador de PPLH, censurador del diario Página 12, en el cual lo denunciaba a él como principal responsable del vaciamiento de la superintendencia de seguros durante la gestión Menem. Luego, además de haber estado con Alfonsín y con Menem, estuvo con Duhalde, y de ahí financió la campaña con el dinero de todos los contribuyentes bonaerenses a través del Grupo Vapeo. Ese presidente tenemos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, la sociedad no le da importancia a los antecedentes de los presidentes, diputados y senadores, no ponen el centro en los hechos, mucho repudio, pero pocas nueces, ¿no? Con respecto a la corrupción, y bueno, en ese sentido tenemos el gobierno que tenemos. Ahora, digamos, te preguntaba dónde hizo el discurso, porque en el discurso se vuelve a ratificar la confusión Estado-Partido único. Sí, claro. Que tiene que haber una unidad entre todos, del frente de todos, ¿lo aclaró? Es una nota, Ariel, que hizo con Berbisky. Sí. Bueno, está claro, entonces, está bien. Por lo menos no fue la Casa Rosada. Bueno, pero las hizo siendo presidente, así que... Bueno, no, está bien, pero el ámbito también importa. Entonces, realmente no... Con toda mi crítica al gobierno de Menem, podíamos rescatar por lo menos que sedujo gorila, digamos, perdón, ¿no? Porque, digo, ante estas declaraciones uno no sabe si tomarlo en serio, si aplicar un poco de humor sarcástico. Digamos, tenemos un presidente, una vicepresidenta, que gobiernan para su propia tropa, no gobiernan para el conjunto del país. Este mensaje lo acaba de ratificar. Sí. Entonces, de ahí a la economía, si querés hablamos, pero... No, me imagino que después de esto a la economía le quedan pocas herramientas de dónde agarrarse. Por eso digo, o sea, yo trataba de razonar y entender cómo tardamos más de 5 meses para renegociar la deuda, y de lo único que logramos fue prácticamente empardar en la negociación lo que pedían los acreedores privados,
para luego tener hoy el mismo riesgo país que hemos tenido en el 2001 al borde del default. Entonces, el fracaso es total del gobierno de la estrategia económica. Pero se lo decíamos, no podés subsumir toda la estrategia económica a la renegociación de la deuda. El hecho que tengamos una deuda complicada, externa, en dólares, en manos de no residentes, no necesariamente es un problema. Es un problema para Argentina, que tiene baja tolerancia a la deuda, obviamente. Ahora, esa herencia en términos de stock es el reflejo de los flujos. Ya te hablo como economista. ¿Qué flujos tenemos? Un desequilibrio constante del déficit fiscal, que en 70 años solo hemos tenido 3 años superávit. Entonces, totalmente erróneo el diagnóstico. Bien, con ese error de diagnóstico entramos en cuarentena, tomando la decisión. Todavía estoy esperando el estudio técnico en base al cual se tomó la decisión. La decisión se tomó en base a un PowerPoint el 19 de marzo que nos decía, promediemos el efecto de Italia y el efecto de China, y de ahí tomamos la cuarentena estricta. Muy bien. Destruimos la economía para adaptar la capacidad del sistema sanitario y reorientar, supongamos, toda la capacidad estatal y los recursos del Estado, es decir, el dinero, ¿sí?, para el gasto público, para comprar los test suficientes como para poder morigerar el efecto sobre la economía e ir arrancando, y no se hizo. Entonces, el diagnóstico mío es tajante. Hay una incapacidad e ineficacia absoluta en el Estado, que este gobierno la ha aumentado. ¿Por qué? Porque ya desde el primer kirchnerismo hemos transformado al Estado en su gestión intermedia en una burocracia militante, en algunos casos profesional. Generalizo un poco, no en todos los puestos del Estado, pero en gran parte del mismo. De tal manera que cada decisión que se toma tiene que ser de acuerdo a lo que imponga, no el presidente, el líder del movimiento nacional, que subsume hacia adentro todas las contradicciones sectoriales y de clase de la economía argentina, como nos viene pasando desde el nacimiento del peronismo, por fuera de lo que establece la Constitución Nacional. Entonces, a esa instancia estamos llegando. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que dejamos de demorar el problema cambiario hasta llegar a esta situación en que saltó el dólar blue de esta manera? Bueno, es que en realidad el dólar blue ya saltó desde el nacimiento de las PASO. ¿Cómo puede ser que la gente tenga sensación del corralito? Es que en realidad tuvimos varios corralitos. Recordemos, al comienzo, en la organización burócrata, militante de la cuarentena, se provocó una cola infernal de los jubilados porque no se pudo organizar una cola de jubilados para que cobraran en sus jubilaciones y pensiones. ¿Recordás? Sí, cómo no, claro. Lo doy como símbolo de la incapacidad total del Estado, heredado por este gobierno, de su propio gobierno, no solo de la gestión Macri, de su propia gestión del peronismo, desde el 83 a la fecha, de los dos lados de la grieta, pero profundizada, porque ignoró completamente de que como Argentina ignora completamente la historia económica reciente, tiene memoria de lo que fue el corralito. La sociedad promedio desconfía de los bancos y no tuvo la mejor idea que estar de acuerdo con el señor Palazzo de la sindical bancaria y tener totalmente cerrados los bancos en los momentos iniciales de la cuarentena. Conclusión, se generó un corralito, de hecho, una corrida bancaria, de hecho, en la cual ya ahí se inició la corrida hacia el dólar y la salida de depósitos que hoy se profundiza. Por las medidas del gobierno de adecuar a lo que demandan sus militantes y no a lo que necesita la sociedad, poniendo en riesgo la vida de jubilados y pensionados. De eso no hay que olvidarse. Y ahora, en la decisión del dólar ahorro, despreció que el dólar ahorro era utilizado para hacer lo que se llama el puré. Creo que todos tenemos en cuenta que era eso. Sí, claro, sí. Comprar a dólar oficial y luego venderlo en el blue.
no porque seamos especuladores imperialistas, sino precisamente porque los más vulnerables, la clase media baja y los más vulnerables que cobraban IFE, que han sido excluidos ahora del acceso al dólar oficial, quiero resaltar, provocando un descenso total en el poder adquisitivo de los más vulnerables, a pesar del relato del gobierno, permitía llegar a fin de mes. Lo que han cortado es eso, y no lo han suplido con otra estrategia de política económica tomando en cuenta ese efecto. Por eso me parece a mí que estamos realmente a la buena de Dios, hay una anarquía total en la política económica. Ese es un poco el tema, ¿no? Estamos entregados, es una anarquía y esto puede salir para cualquier lado, me parece, Mariel. Esa es mi sensación, porque si vos tenés al supuesto ministro, digo, y no lo digo por la persona de él, Guzmán, basta de pensar que por poner un académico ahí vamos a resolver la economía. No viene por ese lado, viene por cuestiones todavía más profundas institucionales, en un despegue de la agenda de la dirigencia política respecto de lo que necesita la sociedad, y eso se traduce en la política económica. Entonces, Guzmán dijo algo el domingo, el lunes lo desautorizó el propio presidente del Banco Central profundizando el cepo, cosa que no quería hacer Guzmán. En eso estamos, no cambió, no hubo cambio de gabinete, no cambió la estrategia. Y además quiero mencionar algo con respecto a la economía. Sin duda vamos a una devaluación. Esto es inevitable, ¿no es cierto, Ariel? Es inevitable, ya se está produciendo. Ahora, va a ser caótica, no va a ser dentro de un plan, y la verdad, lo mínimo que habría que hacer es que la devaluación la anuncie otro ministro, para protegerlo al mismo presidente, porque si no, el costo político de la devaluación la va a asumir este presidente. Entonces, esto es común con la misma estrategia del gobierno macrista. ¿Cuál es? Venimos hace rato sin ministro de Economía emblemático, que reúna en sus manos y tenga el poder suficiente para decidir consistentemente al mismo tiempo los gastos y cómo se pagan y se financian. No lo tenemos. El último fue Cavallo, y con mucha discusión, quizás la banen. No lo tenemos. Y ahí hay una cuestión política. ¿Cuál es? No despertar celos a las aspiraciones de la reelección presidencial que pueda tener el presidente de turno. En eso estamos los argentinos. Yo creo que exigimos poco. A la hora de votar exigimos poco. Sí, eso no hay ninguna duda. Esa es mi conclusión. Y ahora lo que tenemos, y por eso lo que ponía en el tuit, la eutanasia política de Cristina Kirchner, lo digo en sentido figurado, para entender por qué hoy, anticipando lo que iba a pasar, el peronismo está como está. Digo, en otros momentos ha reaccionado en sus benditas internas. De hecho, ya hay internas en el poder. Y las vamos a sufrir, porque esto es casi como aquel 1975, que yo sí tengo memoria, y como doy economía argentina, tenemos que tener presente, además, no por darlo como docente, sino como funcionarios y como ciudadanos las experiencias argentinas, porque si no tenemos un buen diagnóstico de ellas, nos va a pasar como me pasó en otro medio, colega tuyo que me preguntó qué bueno que era el plan Helbach, para entender que el Rodrigazo no fue que vino de la luna. El señor Rodrigo, que determinó el descongelamiento de tarifas, fue la consecuencia del fracaso del plan Helbach anterior, del mismo gobierno de Isabel Perón. O sea, me parece que tampoco discutimos el origen de las crisis en Argentina, ni la historia argentina en forma abierta y seria, por el cual se traduce en que el gobierno, sobre todo el gobierno actual, pero también Macri lo hacía, lo que hace es tratar de tapar su falta de estrategia económica generando políticas de resarcimiento emocional para su tropa militante, como es este organismo de control de los medios de comunicación, que es heredero de la Secretaría de Pensamiento Nacional, al cual nombraron a Ricardo Foster hacia fines de la gestión de Cristina Kirchner, 2014 habrá sido. O sea, no hay ninguna novedad, no hay ninguna novedad, porque Alberto Fernández era el principal ejecutor de la estrategia mediática de Néstor y Cristina Kirchner, en conjunto con Albistur,
que era el que tenía el poder en sus manos, a quién ajustar la pauta publicitaria estatal a los medios y de esa manera manejar con extorsión la censura a los medios. Albístur, el mismo que le alquila el departamento. Eso iba a decir. Albístur es el que le presta el departamento, en todo caso, a Fernández en Puerto Madero, aparentemente. Perdón, no, hoy me desaté, te tocó a vos, perdóname. No. Regalo de cumpleaños. Tenemos un presidente que no tiene ahorros, no tiene departamento propio. No, y casi me decía un amigo, no nos olvidemos que Alberto Fernández, hasta antes de ser elegido por Cristina para ir de candidato a presidente, estaba dando vuelta, penando, buscando dónde o cómo engancharse para poder conseguir un peso, porque había sido jefe de campaña de Randazzo, le había ido muy mal, y estaba prácticamente viendo dónde daba con los huesos desde el punto de vista político. Terminó siendo presidente. Desde el punto de vista político, no económico, porque digo, Alberto Fernández no es político. Eso es lo que quiero aclarar. A ver, no, es un funcionario, sí. Es un operador político que ha estado y ha llegado al top de lo que puede llegar un operador político, que es reunir fondos de campaña en negro para cada candidato. Lo hizo con Duhalde y lo hizo con Menem, y lo hizo con el Kirchner. Por eso llegó tan alto. Pero hay que tomar en cuenta esas cosas, me parece. Todos lo sabemos. No sé, creo. No, todos no, o algunos no. Y si lo saben, hay muchos que no le dan la importancia, evidentemente no le dan la importancia que tendría que tener. Muchísima importancia porque nunca fue legislador Alberto Fernández. Corregime vos. No ha tenido ni siquiera un cargo en el Parlamento. De hecho, cuando iba a ser diputado electo por el Partido Nazi Constitucional, Néstor Kirchner lo nombra jefe de gabinete. No tuvo experiencia parlamentaria siquiera. Y vamos de la experiencia ejecutiva. No fue intendente de ninguna ciudad, no fue concejal. Entonces, siempre fue un operador en las sombras, con algún cargo importante. En el INDER, el Instituto Nacional de Reaseguro de Menem, sí. Profundizamos. Después, con Alfonsín tuvo un cargo de subsecretario, no recuerdo exactamente cuál, menor. Después con Duhalde estuvo a cargo del grupo Vapro y sabemos lo que hizo ahí para financiar la campaña de Duhalde, entregando créditos incobrables a empresarios amigos. Digo, eso es como haber nombrado a Nosiglia a la presidencia, digamos. O a Manzano. Lo extraño que tenemos un país que ha electo a un operador en la sombra. En todos los países debe haber operadores en la sombra, pero nunca nadie lo muestra. Ahora, este tema es central para entender lo que está pasando. Sí, claro, sí. Porque si no, no me explico cómo no es prioridad uno que no salte el tipo de cambio blue. La importancia que tiene eso para la vida de la gente del día a día, aún para el que no compra dólares. Primero, entender que cobra IFE y es pobre, lo poco que podía hacer para llegar a fin de mes era, y clase media baja, venderlo, luego hacerse una diferencia de 6.000, 7.000 pesos para llegar a fin de mes. Segundo, si te salta el tipo de cambio blue de esta manera, se va a correr a precios. Vamos a sufrir todos. Pero está clarísimo. Entonces, digamos, tiene una consecuencia social fundamental la política cambiaria y la monetaria que determina la cambiaria. Y ahí ya vamos más a los técnicos. Por eso cuando discutimos, y yo digo, el elemento central que le falta a la Argentina es un banco central. Sí, efectivamente. Tenemos un banco central con dominancia fiscal, lo voy a traducir para no economista, que significa que cuando vos tenés un Estado discapacitado en la ejecución de las cosas que necesita la gente y filtrado por las pujas sectoriales de los lobbies, lo único que hace es gastar y no tener efectos sobre la economía y el bienestar. Segundo, no está financiado porque los impuestos llegó a una magnitud tal de que la base contributiva cada vez más chica no alcanza. Tercero, estamos en default, porque no podemos emitir un solo bono en el exterior para poder financiar la inversión.
El Banco Central es el que financia actualmente el pago de las jubilaciones mediante la emisión monetaria. Entonces, tenemos diputados, senadores, legisladores y ministros que se llenan la boca del tema de los jubilados y al mismo tiempo aprueban leyes y decretos tomando el dinero que tiene el ANSES para financiar a las provincias, desfinanciando el pago de jubilaciones y dejándolo solo con emisión monetaria. Es decir, dan por un lado y lo sacan por otro con el llamado impuesto inflacionario. Ese es el resultado que tenemos hoy. Y me llama la atención, y con esto perdón la confianza, es tu cumpleaños, así que la sensación, viste, el otro día estuve en un programa como a dos voces de Prime Rating, digamos, hace año y medio que no iba a un programa de tanto rating, y me encontré con la dirigencia política todavía más colgada que hace 2 años. Más colgada que están en otro, están en otra burbuja, como se llama ahora. No, pero era voluntarismo puro, era tomemos un café, bueno, Camaño reconoció, hemos fallado, nos hizo cargo. Hemos fallado, el Chino Navarro, qué bueno que estamos viviendo esto, y Tombolini negando la quiebra de las pymes. No entiendo, la verdad, está totalmente deslindado la agenda de la política con respecto a la economía. En ese sentido, te paso otro mensaje. He tenido oportunidad de tomarme algún café con algún político. ¿Sabes qué? Dura 2 minutos la atención del político cuando le trato de explicar cuál es el origen de la inflación y cómo combatirlo, en mi opinión, ¿no? Por supuesto. Sí. 2 minutos. Sí. El día que sentemos a un político y tome clase de economía, hoy me agarraste en un día especial. Vamos a lograr... No, bienvenido, porque nos estás contando todo de un saque, todo junto. Sí. Muy bien. Realmente, para entender las causas de esta anarquía de política económica, y ahí voy al punto, perdón, me he desviado un poco, pero es parte de lo mismo, es entender que Cristina Kirchner, y personalizamos, pero va más allá que ella este problema, pero para explicar a corto plazo es inevitable que hablemos de esto. Es la que ha bochado tener ministros de Economía con una mayor noción de equilibrio general que Guzmán. Guzmán está especializado en papers académicos de cómo se renegocia la deuda externa. No está especializado en el manejo de una macroeconomía de un país dependiente como Argentina del movimiento de capitales, por ejemplo. No está especializado en eso. No, y tampoco tiene el equipo gobierno. Ariel tampoco tiene calle. Tampoco tiene calle. Por eso, entonces, iba a ser Nielsen, no quedó Nielsen. Iba a ser Daniel Marx, el que iba a renegociar la deuda, y no es que hable que son los genios de la economía, lo que digo es, que su propio espacio político iba a ser redado, te cuento, esa es la última, y se renota que se postuló al Ministerio de Economía. Y no juzgo si está bien o está mal, oportunista o no, lo que estoy diciendo es, 3 personas de nombre que tienen calle, que en parte tienen oportunismo y en parte no han tenido una gestión exitosa en el pasado, pero sí la experiencia, ¿sí? Sí. Tenemos a Guzmán. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el resentimiento en el liderazgo del movimiento nacional se traduce en una mala o nula gestión en las políticas públicas, entre ellos la economía. Entonces tampoco tenemos las personas adecuadas a los puestos adecuados. No, de eso no hay ninguna duda. No lo entiendo. Ariel, te dejo 2 datos que me pediste. Uno, el organismo que han creado para cuidarnos de las malas noticias se llama Nodio. Aparece a propósito el nombre, Nodio. Y el otro dato que te paso, y en todo caso te vamos a pasar el audio, Alberto Fernández, estas declaraciones que escuchaste las hizo en el Cohete a la Luna, la página de Berbisky, pero en una entrevista que dio en la Quinta de Olivos. Bueno, ahí tenés eso. Yo buscaba el símbolo porque como estamos gobernados por un movimiento que le da mucha importancia a los símbolos, y culturalmente con los símbolos se pretende reemplazar
la realidad social y económica, y hay parte de la clase media que sigue al movimiento nacional que lo acepta, no solo lo acepta, sino que lo sigue de forma religiosa. Esto es clave entender. Me habló de la unidad de un partido como si fuera la unidad nacional. ¿En dónde? En la Quinta Olivo. Confusión partido-estado. No puede ser. Eso no es el país que nosotros buscamos, incluso el peronismo. No existe más la columna vertebral del peronismo, está muy fragmentado y está muy condicionado. Recordemos, ahora sí hablo del tuit que puse, el tema de los cuadernos, para mí explica, además del fracaso de Macri, políticamente, cómo se unió el peronismo detrás del kirchnerismo. ¿Cómo se unió? Por la causa Cuadernos, porque la causa Cuadernos implicaba a los principales gobernadores peronistas. Uturbey, te hago nombre, Mansur, De la Sota Schiaretti, todos implicados. ¿Por qué? Porque el cártel de los Cuadernos, formado desde la cúpula del poder, y esto lo declaró el secretario de Obras, el ex secretario de Obras Públicas López, implicaba la ejecución de la obra pública en su mayor parte provincial. Sí, sí. Entonces no puedo comprender cómo Felipe Solá, que fue uno de los grandes opositores al decreto 125 y aliado junto con Massa de Macri en las elecciones de 2011 en contra de Cristina Kirchner, volvió a estar adentro del movimiento de esta manera. Felipe Solá, además con Macri, se alió con 14 personas más en toda su carrera, así que ahí... No, pero quiero decir, pero la elasticidad de alianzas es bastante importante, digamos, mayor a uno, hablando como economista. Entonces, estoy tratando de entender por qué se dio esta alianza. Saquemos al oportunista de Massa. Sí. Esta alianza se dio, es pragmática, en parte, bueno, por la ambición de poder, por supuesto, y el fracaso de Macri, vieron la oportunidad. Pero no quiero dejar de resaltar que la traba del nudo gordiano entre economía y política es la causa Cuadernos, que condiciona y prioriza la reforma judicial por sobre el efecto de corto plazo de que salte el tipo de cambio blue porque no tomaron decisiones. No tomaron decisiones porque no es prioridad en la agenda. El tipo de cambio blue, los salarios y las jubilaciones, además recordar, ¿no?, que las jubilaciones están suspendidas. Sí. Cláusula por la ley de suma del poder público, votada por el conjunto del Congreso, que implica también a la oposición parlamentaria, que se haga cargo. Entonces, hay que resaltar que tenemos un gobierno que está gobernando con una narrativa, con símbolos, no con hechos. ¿Por qué? Porque el único hecho durante la cuarentena que tuvo resultados parciales ha sido la aprobación del Senado a velocidad mayor que un cohete, la reforma judicial, porque el Senado es representativo de los intereses concretos políticos y económicos de las provincias. Perfecto, nos queda muy claro todo, muy duro también, muy contundente. Ariel, muchas gracias por el tiempo, ha sido muy gentil realmente. Bueno, te dejé un regalo como para pensar, perdón. Sí, flor de regalo. Yo creo, no obstante, que hay una posibilidad de que no lleguemos a un colapso típico argentino como fue el 75, 82, 89, 90 y 2001. Creo que todavía hay una posibilidad. Y esa posibilidad está dentro del peronismo. No lo veo fuera del peronismo porque veo que la oposición de Cambiemos todavía no hizo una autocrítica propia y es, la verdad, nunca vi tanta moderación que se me confunde oficialismo-oposición cada vez que los escucho. Digo, yo como soy independiente, ¿viste? Opino. Sí, me parece perfecto. Entonces, así tiene que ser. Hay una esperanza dentro del peronismo y dentro de los propios gobernadores que se van a dar cuenta que llegó un límite. No pueden llegar... Pero está la caja, dependen, son muy dependientes de la caja, Ariel, los gobernadores, no los veo. Lo sé, pero Duhalde dio una señal. Duhalde dio una señal fuerte y no fue gratis la señal, la zona policial. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: hay una posibilidad dentro de la democracia
que se dé un cambio importante en la política, pero eso solo lo puede dar el peronismo. Y hay gobernadores que creo que tienen un elemento importante en darse cuenta que si siguen profundizando esta estrategia, el país se lo va a llevar puesto también a ellos. Entonces, muy bien. que hay una posibilidad, que es estar al borde del abismo, volver atrás, ¿ok? Sí, un paso adelante o un paso atrás. Ariel, muchas gracias, un abrazo grande, muy atento, gracias por el tiempo. Adiós. Adiós, Pedro. Hasta luego. Hemos conversado con el economista Ariel Korenberg, que además de economía nos dio, porque está vinculado, yo coincido con eso, un panorama político también muy completo, muy detallado, muy interesante para desmenuzar. Seguimos en Con Sentido Común, esto es CNN Radio Rosario.